Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Estamos felices y bendecidos de estar en su programa El Rey de Gloria y le damos la bienvenida una vez más. Sea cual sea el medio que usted está usando para sintonizarnos, si nos estás viendo a través de YouTube o a través de las plataformas de Facebook o a través de su canal Nativa TV, te damos la bienvenida. Hoy estamos en un día especial porque estamos haciendo una retransmisión de lo que estamos compartiendo en el Sermón del Monte en la iglesia con nuestro amado pastor Juan Félix. Y este Sermón del Monte está precioso. Cuéntanos cómo Dios está trabajando ahí y qué vamos a compartir con los amados hoy. Pues de verdad que muy complacidos y muy contentos. La palabra del Señor es la plenitud de todo lo que nosotros como seres humanos podamos alcanzar. Bien lo dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca del Señor. Y en Comunidad Cristiana del Calvario, en este último mes, estamos iniciando el verso a verso del Sermón del Monte. Este es el más excelso sermón o mensaje o enseñanza que se haya pronunciado sobre la tierra en toda la historia, referente a los principios para ser una persona fundamentada en lo correcto, en lo santo y en todo lo que se refiera a poder transitar por un camino derecho y un camino justo. Este es el Sermón del Monte. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos van a hablar de otros temas, del milenio, del arrebatamiento, de sanidad, de dones, de adoración. Pero el Sermón del Monte va a poner los fundamentos para que podamos ser cristianos de verdad. Cristianos por los 6 costados. Tremendo. Cristianos por el norte, el sur, el este y el oeste, y por lo alto y por lo ancho. Además por los 8 costados y por lo largo. Por un momento pensé que eras como Maduro, hermano. Por los 5 puntos cardinales. Y entonces, amado que nos escucha, déjeme contextualizar entonces este sermón. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Si nos has estado siguiendo los lunes que hemos venido retransmitiendo el sermón del domingo, déjame decirte que este sermón, los 3 primeros versículos dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Estas 4 bienaventuranzas vienen dirigidas a enfocar la conducta de nosotros los hombres con el Padre Eterno, dirigidas hacia el Creador. Eso es el enfoque primero. Jesús lo primero que hace es desafiarnos a que nosotros debemos de dirigir toda nuestra mirada hacia el trono de la gloria. Por eso dice que bienaventurados los pobres. Y el enfoque que el Señor hace es resumidamente decirnos: si usted cree que usted tiene algo que aportarle al Rey de Gloria, al que hizo los cielos y la tierra, usted es un miserable. Y entonces usted es un desdichado. Porque solo aquel que reconoce frente a la magnificencia y la grandeza de nuestro Padre, que no tenemos nada que dar, porque Él mismo nos hizo, y todo lo que tiene la tierra y todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano son de Él y de Él provienen y para Él son, entonces entramos en una condición de que nosotros delante del Padre de la Gloria estamos en una bancarrota espiritual. Y eso nos hace sentirnos pobres en espíritu. Y cuando somos pobres en espíritu, entonces el regalo que tenemos es que el reino de Dios nos es accesible, porque ya ahora ingresamos como los más pequeños. El Sermón del Monte más adelante nos va a decir que estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la salvación. Entonces, para poder ingresar a una puerta estrecha, debemos de hacernos muy pequeños, y aún haciéndonos pequeños, debemos de despojarnos de toda carga y todo pecado que nos asedia.
Tremendo. Dejar orgullo y vanidad. Y podemos entonces entrar por esa puerta estrecha porque somos pobres. Pero cuando nos consideramos que somos muy importantes, que tenemos fama, que tenemos nombre, y que ¿por qué yo? Eso es vergonzoso para mí. Entonces no somos dignos del reino de los cielos. Porque hay algo que hay que decirle, amado y amada, porque esto nos lo dice la palabra. El sermón del monte es para aquellos que creen en Cristo Jesús. Tremendo, pastor. No es una obra de filosofía. El que no cree en Cristo Jesús, el que no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, puede leerlo, pero no puede nutrirse porque el sermón del monte es una palabra viva que entra por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. De hecho, amado pastor, que dice que fue dado a sus discípulos. A sus discípulos. Fue dado y sigue siendo dado a sus discípulos. Así es. Y dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros solamente heredamos el reino de los cielos porque somos pobres en espíritu, que tenemos que despojarnos de vanidad, de vanagloria, altivez, de soberbia, de orgullo, de fama y de todas esas cosas que nos distraen, entonces nos volvemos a ver y lloramos por nosotros mismos. De qué viles que fuimos creyéndonos importantes. Tremendo. Y lloramos por el prójimo, porque nos damos cuenta cómo el prójimo sin Cristo marcha hacia el abismo. Y entonces empezamos a llorar al Padre y le decimos, Padre, ten misericordia de ellos como tuviste de nosotros. Y así llegamos a la tercera bienaventuranza, que es la que hoy vamos a desarrollar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí lo primero que tengo que decir, amado y amada que nos escuche, pastor, es que esta no es la mansedumbre natural. Porque estamos acostumbrados a ver personas que son muy pacíficos, que son muy nobles, que son muy tranquilos. Porque si fuese así, entonces Jesús estaría diciendo que los que nacimos con un temperamento medio agrio y medio fuerte y medio aireado, entonces estamos excluidos del reino de Dios. Así es. Y no, es que aprendemos a ser mansos por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, aquel que se esfuerza por ser manso, va a tener una retribución, va a recibir la tierra por heredad. Y lo importante de la promesa de recibir la tierra por heredad es que no es que la compramos. Tremendo. Incluso, pastor, ve qué interesante, si uno mira la palabra original en el griego, la palabra original de tierra es G. G de gato y E, esa misma G, que es la misma sílaba de la que se toma la palabra geología, geometría, geodesia. Esa palabra lo que significa en el contexto es que se recibe la heredad, pero como por un arte de suerte. Tremendo. Y es que claro que tuvimos suerte. La bendición de ser nosotros, de haber conocido al Rey de Gloria. Esa es la bendición. Por eso es que tenemos que entender que la bienaventuranza, y aclaro otro concepto, pastor, es importante. Para usted que nos escucha, amado y amada, no buscamos ser felices. Porque aquí hay un error que a veces cometemos y quizás quien esté presentando, dirigiendo estas palabras, quizás lo ha cometido también y quiero rectificar si así lo ha hecho. No es que buscamos ser felices, es que nosotros buscamos la presencia del Señor y Él nos da entonces como premio la felicidad. Tremendo eso, pastor. Porque los hombres buscan la felicidad y buscando la felicidad van a las drogas, van a los grandes carnavales, van a todo tipo de influencias, de circunstancias. Si hay dinero estoy bien, si hay salud estoy bien. Así es. Y entonces se compra una felicidad que es temporal, que es momentánea, a veces de un día y una semana. Pero cuando viene la prueba y viene la lucha, entonces se pierde el gozo. Tremendo. Recuerdo a un cantautor argentino, Facundo Cabral, muy conocido en nuestro país, que decía que a la abuela de él le gustaba más la depresión que la alegría, porque la depresión le duraba más. Amados y amadas, el Señor nos va a dar el premio de ser felices, de ser bienaventurados. Pero si nosotros aprendemos que tenemos que ser pobres en espíritu, si nosotros aprendemos que tenemos que ser de los que lloran por las almas como por la nuestra, y si nosotros aprendemos que tenemos que ser mansos, porque entonces recibiremos la tierra por heredad. Entonces, puesto estos principios, vamos a ver de nuevo, porque lo que nos interesa es instruir. Puesto estos principios, las bienaventuranzas o el sermón del monte como un todo es para los discípulos de Cristo. De modo que si tú no eres discípulo de Cristo y nos estás escuchando, te vas a enriquecer con lo que vas a oír, pero vas a tener el desafío de que tienes que rendir tu vida a Cristo. Porque si no, mañana se te va a olvidar esto.
Al contrario, si te vuelves un discípulo de Jesús, el Espíritu Santo te lo va a recordar todos los días, conforme tú lo busques. ¿Por qué bienaventurados los mansos? Y viene otra vez el mismo desafío, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre un manso, bíblicamente hablando, y aquel que es pacífico de naturaleza? Hay personas que las vemos que son muy tranquilos, de caminar muy pausados, de hablar muy pausado, pero cuando hay un momento en que son desafiados con un momento de ira, con una provocación, aquella mansedumbre desaparece. Tremendo. Más la mansedumbre que el Espíritu Santo nos da conforme a esta bienaventuranza es aquella que nos hace rectificar. Entonces los que hemos sido un poco violentos, un poco agresivos, de hablar un poco fuerte, aprendemos que tenemos que ser tranquilos. Tenemos que aprender a dominarnos. Y la mansedumbre es también un fruto del Espíritu Santo. Pero hay algunos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a entender esto, pastor. Antes de ir ahí, me llama la atención la palabra, el significado de esa palabra manso, porque está compuesta de dos palabras, ¿no? Cuéntame de eso. Es el mismo enfoque, pastor. El mismo enfoque es que es una persona apacible, es una persona que es amable, pero también es una persona que tiene que estar dispuesta a sufrir, Ajá, a ser gentil. ahí está. Y esa parte es la que nosotros tenemos que entender. El que es manso tiene que estar dispuesto a sufrir, dispuesto a soportar, y aún así en esas circunstancias ser apacible. Por eso quizás unos ejemplos bíblicos nos van a ayudar a poder comprender la magnitud de lo que es esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y es que hay una cosa que en la vida cotidiana se ve, pastor. Hay personas que se pelean en la familia o con los vecinos, tal vez por una propiedad. Así es. Y después de que la tienen, viene una enfermedad, viene una catástrofe. Tremendo. Y por lo que se peleó, se perdió. Tremendo. Y no solo por una tierra, por una amistad, por una relación, por una mujer, Así los es. varones, o por un hombre, las mujeres. Así es. Y después, o por los hijos. Y después de que se arrebata aquello por la fuerza y por la violencia, perdemos el tesoro. Amén. Y me llama la atención que esa palabra tiene una connotación de llevar el sufrimiento, de sobrellevarlo. Sobrellevarlo, pero con una actitud no de altruismo, de que aquí voy con esta cruz sufriendo, sino sobrellevarlo y con gozo. Tremendo eso, pastor. Es que ese es el sentido, tener gozo en la vida, porque pasar por esta vida lleno de amargura, no hay necesidad de estudiar la palabra de Dios. Así es. Es que el Señor nos instruye, nos enseña para que nosotros podamos ser mansos, podamos ser sufridos, podamos ser apacibles, podamos ser fieles, pero a la vez sin vivir amargados. Tremendo eso. ¿Por qué? Porque aceptamos que todo empieza porque aceptamos que somos pobres en espíritu. Tremendo. Y todo sigue si siempre estamos conscientes de que lo que nosotros hagamos solo nos separa del Señor, que debemos de llorar por nosotros mismos y por el prójimo. ¿Cuántas veces pasamos y vemos a personas en disputa, cuerpos humanos tirados en una acera? Ya aquí en Buenos Aires se ven. Tremendo eso. Por acción de alcohol y de drogas. Pero no solamente eso, si les quitáramos los techos a las casas de toda la familia, las viéramos al mismo tiempo, quizás veríamos hijos y padres peleando contra sí mismos y llega alguien de la calle y qué sonrisa más agradable. ¡Hola, venga, bienvenido! Y cuando se va, otra vez se vuelve a armar la corda, como decimos. Tremendo eso. Porque no hay mansedumbre. Tremendo eso. Porque no hay mansedumbre. Y el Señor dice, amado y amada que nos escucha, si usted quiere ser un discípulo mío, tiene que entender que usted tiene que ser pobre en espíritu porque no me puede dar nada a cambio. Que usted tiene que llorar por todo el regocijo de recibir lo que tiene en sus manos y haberlo despreciado. Y usted tiene que ser manso porque la palabra dice que aquel que se considera superior a su prójimo no es digno del reino de los cielos tampoco, amado. Así es, amado pastor. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando con esta bienaventuranza?
que nos viene bien para vivir una vida en paz y en orden, el aprender a ser mansos. Y eso nos lo enseña el Espíritu Santo. Y eso es para todos los hombres que tengan fe, para todas las mujeres que tengan fe. Porque vuelvo a decirle, reitero, amado y amada que nos escucha, si esto fuera solamente para los que son pacíficos, entonces el Señor sería injusto. Y la palabra de Dios, ya lo hemos visto muchos días, pastor, Dios es justo. Amén. Entonces, Él lo que nos hace es una invitación a que cambiemos ese modo de vivir de grosería. Padre, si tú en la casa eres grosero con tu esposa y con tus hijos, tienes que cambiar. Porque si no vas a vivir una vida falsa, una vida doble. Y cuando comparezcas, porque vamos a comparecer al trono del Señor, ¿qué le vamos a decir? Ay, Señor, es que ese día yo tenía razón. El Señor dice, yo te di la palabra. Tremendo. Y yo te dije, tienes que aprender a ser manso. Tienes que aprender a que con el sufrimiento dominar las emociones. Tremendo. Y no te dejas cautivar por las emociones. Tremendo. Entonces te conviertes en una persona apacible, pausado, tranquilo, no inactivo, no una persona que confunde lo ser manso con la pasividad, no, pero una persona que no explota cuando alguien le dice un criterio, una palabra, una opinión contraria o adversa. Una persona que cuando le dicen, no me gusta lo que me dijiste, no desea sacar una bomba y tirársela, sino que dice, Señor, ¿qué fue lo que hice que no le agradó a mi prójimo? Amén. Esa es una persona mansa. Tremendo. Y esto, para algunos que nos escuchan, y yo espero que sea para muy pocos, quizás esto sea un poco desafiante. Lo lamentable, pastor, es que los tiempos que está viviendo la iglesia de Cristo, estas cosas se están olvidando. Así es. Se están olvidando y queremos mucho la algarabía, mucho la fiesta, mucho las emociones. Y dejamos de trabajar con nosotros mismos. Estamos viendo un evangelio, pastor, un tiempo donde hemos olvidado bendecir los que nos maldicen. Hemos olvidado amar a nuestros enemigos. Y estas cosas son tremendas. Un ejemplo de un hombre manso y humilde de corazón, en ese sentido de heredar la tierra, lo encontramos en un hombre extraordinario en la palabra, un padre de la fe, llamado Abraham. Déjame contextualizarte un momento para que el pastor nos ponga un fundamento en este pasaje. Abraham era un hombre como cualquiera de una nación idólatra, y Dios le hizo un llamado y le dijo, sal de tu tierra y vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero ¿cómo cuesta obedecer las direcciones de Dios, verdad? Y entonces dice la palabra que Abraham salió con su padre y con su sobrino. De camino, su padre murió. Así cualquiera obedece al Señor. Murió, pero pasaron unos añillos para que muriera, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo su padre murió, lo enterró y luego siguió con su hijo, con su sobrino Lot. Y Dios empezó a darle promesas a Abraham sobre una tierra que le daría a Abraham. Y Dios empezó a bendecir a Abraham, y Abraham fue un hombre rico y un hombre bendecido, pero también su sobrino Lot empezó a ser bendecido, porque en el Génesis capítulo 13 y en el verso 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Porque hay un dicho que dice que nosotros, vamos a decirlo como dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros lo decimos, a ver cómo será, que no me salga como el Chapulín Colorado. El que a buen palo se arrima, buena sombra obtiene. Buena sombra recibe. Y entonces así era la vida de Lot. Le estaba yendo bien por causa de Abraham. Y entonces, dice la palabra en el verso 7, y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham, y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora, mira la iniciativa de Abraham, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y amado y amada que nos escucha, cuando el Padre llama a Abraham, y es cierto que le fue difícil creerlo como a nosotros, porque empezó el razonamiento,
Sería el Padre que me habló. Tremendo. ¿Ah? O sería que a mí se me ocurrió. Y el desafío era dejar la tierra y salir solo. Salir solo por una razón. Porque el Padre quería garantizar una genética pura. Tremendo. Pero, como ya lo dijiste, siempre escuchamos la voz de Dios y queremos echarle una ayudadita al Padre. Así es. Cuando finalmente suben de Egipto, donde fueron llevados por hambre, y suben riquísimos en bienes, ahora Abraham sabe que viene a la tierra que el Padre le prometió, por la cual él caminó prácticamente 2000 kilómetros. Wow. 2000 kilómetros desde Ur de los Caldeos. Duró más de un año caminando para llegar a esa tierra. Y cuando llega se da cuenta que la tierra está poblada por otros habitantes. Y no solo eso, que hay hambre, tiene que bajar a Egipto. Y cuando sube, viene riquísimo y su sobrino viene rico con él. Tremendo. Y cuando llegan a la tierra, que ya él sabe que le pertenece, lo que uno esperaría que le dijera a su sobrino es: bueno, sobrino, ya has vivido de mi costilla mucho tiempo, ve a ver qué haces, porque yo voy a heredar la tierra que el Padre me dio. Tremendo. Pero la actitud de este hombre, todavía no le había sido la fe contada por justicia. Tremendo. Todavía la fe no le había sido contada por justicia. Aquí el primer principio de Abraham es la mansedumbre. Tremendo, pastor. La mansedumbre, de decirle como le dijo a su sobrino. En el verso 9, pastor. En el verso 9 leemos: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esa palabra, pastor, yo te ruego. Qué tremendo, ¿no? Porque Abraham no solo era el hombre de la promesa, también era el mayor de la casa, era la cabeza del hogar. Abraham también podía haber mandado, pero no usó de tal cosa. Por eso el tema de esa mansedumbre que somos capaces de sufrir con tal de mantener el reino de Dios y la confianza en el reino del Señor. Y aquí, para hablar de la riqueza, porque este es un ejemplo que nos sirve mucho, cómo este hombre, sabiendo que toda la bendición que su sobrino tenía dependía de la bendición a él. Así es. ¿Cómo toma la iniciativa y le dice: yo te ruego, por favor, apártate de mí? No quiero, porque hubiera sido muy fácil decirle: ¿cuáles pastores tuyos? Si todo el ganado es mío. También. Has vivido a costilla mía, mejor ve a ver cómo encontrás vida. No, este ruego de Abraham no es el decirlo, es una actitud verdadera. Toma la iniciativa y lo que tú decías yo lo voy a aceptar. Tremendo eso, pastor. Y dice aquí la palabra que entonces Lot escogió para sí, en el verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda aquella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Pastor, y aquí tenemos que detenernos. Amado y amada que nos escucha, porque yo sé que usted nos escucha porque quiere enriquecerse en la palabra. Lot no fue manso y Lot no fue humilde. Así es. A Lot le dijeron: escoge lo que tú quieras. Se frotó las manos y dijo: voy por lo mejor. Voy por los valles, voy por las llanuras, voy por la tierra fértil, voy por donde hay agua. Y a mi tío, que se la juegue. Es que eso es lo que está en el fondo. Le dejó todo lo que está sembrado por Pindeco a Lot, ¿verdad? Y las sabanas allá sin árboles, se las dejó al tío. Y él se fue para Orlán. ¡Ay, santo! Es que la palabra de Dios no es literatura, es vida real. Eso fue lo que sucedió. Él volvió toda la llanura del Jordán. ¿Quién de nosotros escogería las peñas? Nosotros en el tiempo de ahora el contexto sería toda la llanura del Ceibo aquí en Buenos Aires. Del Ceibo y del Terra. Ajá, todas las bajuras. Todo lo mejor se lo dejó él. Tremendo, ¿verdad? Y le dejó la parte árida y desértica, digámoslo así, para Abraham.
Pero oiga lo que sí, lo que sucedió. Dice el verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Esta palabra, pastor, se apartaron el uno del otro, es bien tremenda, porque mira, las separaciones son tan duras, toda separación trae tanto dolor, pero muchas veces las separaciones, Dios tiene el control de las separaciones. Y solo quiero sembrar una idea. El nombre Lot significa velo, pastor. Había algo que estaba puesto sobre los ojos de Abraham que le impedía alcanzar la bendición de Dios. Y muchas veces nosotros nos dolemos cuando Dios en su amor y en su misericordia permite que gente se aparte de nosotros. Y nos duele tan profundamente. Pero a veces tenemos que entender que es el propósito de Dios. Amén, que es el propósito de Dios. Incluso en línea de la mansedumbre que estamos hablando, pastor, porque tenemos que abordar otros pasajes, recordarán que nos están escuchando que la palabra dice que algún tiempo después Lot fue secuestrado. Así es. Y entonces llega a oídos de Abraham que su sobrino Lot había sido secuestrado y le habían robado todos sus bienes. Y entonces, si yo hubiese estado ahí, estás pagando lo que me hiciste, bandido, ¿ah? Si bueno, marico, dominicano, ¿estás cosechando lo que tú sembraste? Esa es la actitud normal, pero un hombre manso como Abraham organizó sus 318 siervos. Así es, pastor. Y se fue a auxiliar a su sobrino. Aquel que cosechó exactamente, y es cierto lo que sembró, porque se fue a la tierra fértil, pero dice la palabra que, verso 13, mas los hombres de Soma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, y Lot o no lo sabía o no le importó. Yo creo que no le importó. No le importó, y eso es lo que pasa hoy. Muchas veces, muchas personas no les importa asociarse o acercarse a hombres malos y perversos con tal de lograr sus propósitos muy inmediatos, y al final salen siendo derrotados. Wow. Viene en mi corazón aquel pasaje, pastor, que dice que hay caminos que le parecen al hombre derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén, amén. Y esto es lo que pasó aquí. Esto es toda una vivencia real, una historia con la cual podríamos trabajar todo el concepto de lo que es la mansedumbre. Lo que es la mansedumbre en el lado de Abraham y lo que es el aprovechamiento de la mansedumbre de un hombre supuestamente astuto y cómo le salió de caro en su futuro. Y hay que entender algo también, además, amado y amada, el propósito del Padre era con Abraham. Es tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno mira la historia de Lot, uno mira a Lot, que cuando salió de Sodoma y Gomorra, pastor, para adelantarnos en el proceso, cuando tuvo que salir un día y dejarlo todo botado, pastor, tuvo que dejar ovejas, tuvo que dejar todo, pastor, solamente pudo rescatar a sus 2 hijas y luego le fueron para tropiezo, pero sin nada, pastor, sin nada, después de haber tenido mucho, porque se olvidó quién era el hombre de la visión y quién era el hombre del llamado, quién era el hombre de la promesa. La actitud de un hombre manso, vamos a darle vuelta a la historia. Si Lot hubiese sido manso, Lot le dice al tío, ven acá, todo lo que tengo es porque tú me ha venido por tu bendición. Dime qué es lo que quieres que yo haga. Podemos seguir juntos, yo le digo a mis pastores que no peleen con los tuyos, que se sometan. Pero no, hubo un pleito, amado y amada, oiga bien, verso 13:7, hubo contienda entre los pastores de Abraham y de Lot. Amado pastor, pero fíjate que muchas veces, o siempre, el resultado de la actitud de la gente depende de la cabeza que tiene. Entonces, la actitud de los pastores realmente era la actitud que había en el corazón de Lot. Ellos lo que hacían era transmitir el espíritu que ya habían visto en su amo. Claro. Que era Lot. Claro. Aquí está este pasaje, pero quién sabe en las noches ahí mientras caminaban, mientras estaban descansando, si Lot no estaba haciendo números con sus ovejas y impregnó efectivamente a sus pastores de su misma actitud, y entonces ellos hicieron revuelta. Amado pastor, mira, tal vez voy a meter el cincel un poquito adentro. A ver. Pero
Muchas veces nosotros pensamos que tenemos una bendición de asociarnos con una persona. Y salimos con la bendición. Pero realmente la bendición es la persona, pastor. Amén. Y esa actitud de Abraham, de seguridad, de mansedumbre, de saber que la bendición de él no dependía del valle fértil o de la montaña infértil, que la bendición no dependía de si tenía pastores o no tenía pastores, si tenía ovejas o no tenía ovejas, que la bendición de él dependía de Jehová, Dios de los ejércitos, que lo había prometido, y fiel es el que lo promete, el cual también lo hará. Amén. Y eso lo vemos mucho en el matrimonio. La palabra dice, porque toda la palabra, amado y amada que nos escucha, dice, quien en esposa encuentra, la benevolencia de Jehová encuentra. Y entonces los que hemos tenido, en el caso mío, que tengo 34 años de matrimonio con una mujer a quien no solamente amo, sino que respeto, la bendición ha sido ella. Amén. Hemos pasado tiempos de bendición material, tiempos de escasez, hemos llorado juntos, pero seguimos caminando juntos. Y mi bendición es con mi esposa. Es lo que estás diciendo, la bendición, la mayoría de las veces no son los bienes, sino las personas que nos traen la bendición. Amén. Las personas, pastor, ahí está la bendición. Cuando uno logra encontrar un amigo, cuando uno logra encontrar un bendecido. Entonces la bendición es estar con el bendecido, no las bendiciones en sí, porque las ovejas están y a veces no están. Y el dinero va y viene, pastor. Así es, pastor. El dinero va y viene. Y amado y amada que nos escucha, ok, pongamos en contexto actual esto y en nuestra vida cotidiana y en su vida diaria. ¿Qué es lo que nos enseña entonces la mansedumbre? La mansedumbre es lo que nos enseña que nosotros no debemos de pelear por nuestros derechos. El Padre nos va a garantizar nuestros derechos. Y quizás el próximo pasaje nos va a ayudar mucho, pastor. Amén, pastor. Quisiera que fuésemos, vamos a ir ahí a 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel, capítulo 16. Y por cuestiones de tiempo, vamos solamente a abordar el caso de un siervo que se llamaba Simei. 2 Samuel capítulo 16, verso 5, pastor. Vamos a poner en contexto ahora, para que usted que está en casa y que quizás no está muy relacionado con la escritura, o de pronto usted no pueda tener la escritura en la mano en este momento y quiere que le proporcionemos todos los elementos para que pueda tener el enfoque completo. Este es el caso del rey David. El rey David había pasado por una prueba muy difícil. Su hijo Absalón se le había revelado. Y le había, vamos a decirlo así, para ir rápido y directo, le había robado el trono. Tremendo. Y teniendo un gran ejército, David, como tuvo para conquistar a todos los pueblos, porque nunca el reino de Israel fue tan amplio, ni tuvo tanto territorio bajo dominio, ni tantos pueblos sometidos como el tiempo de David. De pronto se le levantó uno de su propia casa. Tremendo. Su hijo más amado, dice la escritura, el más respetado, el más bello, el más bien parecido, se levanta contra él. Y entonces es aquí donde se narra cuál fue la actitud del rey David. Pastor, usted podría ayudarnos ahí del verso 5 en adelante, el capítulo 16 de 2 Samuel, por favor. Amén. Dice así, y vino el rey David hasta Baurín. He aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y arrojó piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, David iba rodeado de su ejército. Así es, de sus hombres de sus hombres leales, de sus hombres de guerra. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Dios del cielo. Qué palabras tan violentas, ¿no?
Qué palabras tan fuertes. Pastor, vamos a ver, vamos a detenernos un poquito aquí. Amado y amada que nos escucha. Entonces, Absalón se rebela y David tiene que salir de Jerusalén. Y cuando sale de Jerusalén, entonces, digámoslo así, va escapando, se va huyendo. Y de pronto, un siervo del que había sido el rey anterior, Saúl, vuelve a ver a David que va rodeado de sus valientes, pero va huyendo. Sabe que Absalón le ha quitado la corona. Y entonces dice, esta es mi oportunidad. Wow, Y tremendo. sale por imaginémonos, un camino de esos que está hundido, va por lo profundo y arriba hay padrones y se sube arriba al padrón, porque el cobarde siempre Ajá. se esconde y se aleja. Y tiraba piedras y tiraba polvo, hombre sanguinario y perverso. Estás viviendo exactamente los mismos daños que le hiciste al rey Saúl, los estás pagando, te lo mereces. Qué impresionante, pastor. Y es el rey David el que había ganado todas las batallas. He aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Un siervo diciéndole al rey. Y lo que sigue, amado demás que nos escucha, verso 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo el rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Me llama la atención, amado pastor, que este nombre, Simei, significa famoso. Famoso, sí. Famoso. Era la fama la que estaba gritándole a David en aquel momento. Era un tiempo realmente difícil. Era el pasado el que se levantaba y venía a acusarlo de cosas que realmente no estaban en el corazón de David. Ahora, este nombre, Abisai, es hermano de un regalo. Porque sabe, pastor, hay gente que son un regalo para la vida de nosotros, un regalo de Dios para la vida de nosotros. Amén, y amén. este hombre, que era hijo de Sarbia, que era una hermana de David, Una hermana, era un sobrino de David, Exacto. Abisai. era uno de los 3 valientes, pastor, no solo de los 30, sino era uno de los 3. De los hombres más fuertes que tuvo David. Y dice, ¿por qué maldice? Y le dice una cariñito ahí, ¿verdad? Este perro muerto a mi señor el rey. Porque ya lo había visto muerto, ya Abisai ya lo había visto decapitado. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Este Abisai era de armas tomar, porque si usted recuerda la historia bíblica, cuando Saúl perseguía a David, pues era Saúl el que perseguía a David, no como lo miraba Simei, porque siempre nos encontraremos gente con una cosmovisión distorsionada de la realidad de la historia, Amén. Acomodándolo a su gusto. a su gusto y a su forma y a su manera de expresión. Este Simei, este Abisai también le dijo a David, déjame que le dé un golpe a Saúl y no le daré otro, solo uno. Y entonces este hombre, por segunda vez, pero mira qué tremendo, pastor, la respuesta del hombre manso. Es que esta es, amada y amada, usted que nos está escuchando, uno se mete, quizás a usted le pasa lo mismo que pasa a mí, uno se mete ahí, yo estoy viendo y caminando con el rey David y viendo cómo cae el polvo y cómo cae la piedra y cómo el hombre valiente se acerca y le dice, déjame que le quite la cabeza a este hombre. Tremendo. Y la respuesta del rey David. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, que era la tribu del rey anterior. Del rey Saúl. Dejadle que maldiga, pues Jehová le ha dicho, y mira esto, pastor, quizá Jehová mirará mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y eso es mansedumbre. Amado y amada, y eso es mansedumbre. Tener seguridad en la relación y la confianza con el Padre. Amén. Él me maldice y de pronto
lo que va a hacer es que va a provocar al padre, y el padre decía, me está maldiciendo a mi hijo amado, yo lo voy a bendecir. Recordamos el pasaje de aquel profeta que fue contratado para maldecir el pueblo de Israel. De Balaam. De Balaam, y cada maldición más bien se convertía en una bendición. Y es que lo que hace la mansedumbre, dice la palabra en otros pasajes, vence con el bien el mal. La blanda respuesta aplaca la ira. Tremendo. La blanda respuesta aplaca la ira, dice el proverbio. Y entonces, aquí tenemos, y es que tenemos que entender que David tenía todo el poder para quitarle la vida a este hombre. Claro. Y tenía toda la razón. Porque no es cierto ninguno de los conceptos que estaba diciendo contra David. Si alguien podría decirle a David que era un sanguinario, eran los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Pero un mismo judío, un mismo miembro de una tribu como la de Benjamín, jamás podría decirle a su rey esto. Y por eso, a mí lo que más me sorprende es el verso 12 que acabamos de leer. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre, aceptar y someternos a la voluntad del Padre. Vamos luego a hablar del más manso de todos los hombres. Pero caminamos un poquito porque lamentablemente este reloj camina más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Y vamos ahora al capítulo 19, aquí mismo. Pastor, pasamos al capítulo 19, ¿le parece? Sí. Capítulo 19, versos 16. Voy a leer para usted, porque si no nos tenemos que quedar sin el ejemplo del más manso de todos los hombres. Siempre siguiendo con la misma historia. Escuche, mi amado y amada que está en casa. Ahora ya el rey recuperó el trono. Ya Absalón murió. Y David ya ahora no sube huyendo. Ahora viene de regreso para su palacio. Y entonces ahora la historia se invierte. Así es. Y Simei, capítulo 19, segunda de Samuel, verso 16. Y Simei, el mismo que le dijo, perverso, sanguinario, te merece lo que te está pasando, estás cosechando toda tu maldad. Es el mismo que le echaba polvo, que le tiraba piedra. El mismo. Dice, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Ay, diríamos hoy, qué hipócrita, ¿verdad? Esos son de los que escupen barriga y esos son de los que, ¿cómo es que dicen el refrán? Que mata a la suegra y va a la vela, ¿verdad? Esto es lo que ese hombre hacía. Y dice, y con él venían 1000 hombres de Benjamín, y asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, ay Dios, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guardes el rey en su corazón. No lo guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y aquí está. Aquí hay un misterio, pastor. Aquí es el misterio del reino de Dios. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Wow, qué impresionante, pastor. Aquí, amado y amada, aquí vemos un acto también extraordinario de este hombre. Después de que injurió, difamó y atentó contra la vida del rey David, ahora se ve derrotado. Se da cuenta que ese rey tiene la autoridad y el poder para quitarle la vida y que nadie iba a censurar al rey. Y llega usando el principio que toca el corazón del Padre siempre. Amén. Perdóname. Qué impresionante cuando un hombre, a pesar de su gran error, tiene la valentía, y eso hay que reconocer a Simei. Metió la pata hasta el fondo. Hasta lo último. Pero también tuvo la valentía
de reconocer y pedir perdón. La humildad. La humildad. Respondió Abisai, ahora el mismo que le quería cortar la cabeza cuando iban subiendo, que le dijo, te ruego, rey, déjame que le corte la cabeza. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Esta frasecita a veces se escucha mucho en los púlpitos, ¿verdad, pastor? Sí. El ungido de Jehová. No queremos ingresar el tema mejor. Mejor dejémoslo ahí. Continúe, por favor, pastor, con el verso 22. Dice, y David respondió y dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Porque la palabra Sarbia significa herida. Y el problema es que los hijos de Sarbia guardaban cosas en su corazón, les costaba perdonar. Tenían resentimientos, amarguras. Sí. Y entonces respondió y dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Y hay aquí otro misterio, pastor y amados y amadas que nos escuchan. Muchas veces quienes nos quieren hacer un bien, como en el caso de Abisai, que quería hacerle un bien a su rey, más bien le iba a hacer un mal. Tremendo. Porque cuando las cosas no son fruto de la mansedumbre, de la humildad, de la humillación, del sufrimiento, siempre van a producir una herida. Tremendo. Siempre van a producir una herida. Y David en su visión y en su relación con el Padre se dio cuenta, si yo le permito a este sobrino mío, que es uno de los hombres más valientes que tengo y leales que tengo, que atente contra la vida de este hombre, el acusador luego me va a cobrar esto. Tremendo. Y yo tengo que demostrar mi probidad, mi integridad, mi mansedumbre. Impresionante, amado pastor, que un hombre se conoce no por sus acciones, sino por sus reacciones. Y se conoce más por lo que dice de otros que por lo que dice de sí. Impresionante la reacción de este hombre, que siendo un rey, siendo un hombre con la autoridad para quitarle la vida a este Simei, decidió no hacerlo. Usó de mansedumbre, no se ofendió. Y esa es una gran lección, déjeme decirle, estimado amigo, no se ofenda fácilmente. No se resienta, no guarde cosas en su corazón que luego le van a pasar la factura. Hay que aprender a nuestro Señor, que fue manso y humilde de corazón. 11:29 Mateo, porque tenemos que cerrar, el tiempo se nos Amén. fue. 11:29 y dice así, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Wow. Y aquí es donde está la esencia, porque decíamos al principio de esta intervención de hoy, amado y amada, muchas veces la mansedumbre es natural, pero cuando viene la dificultad, desaparece la mansedumbre. Más cuando la mansedumbre es del corazón, siempre va a estar presente en nosotros. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga lo que produce la mansedumbre, descanso para vuestras almas. Hay tanta gente que está atormentada, que tiene problemas, que vive en guerra, todos los días, pastor, simplemente porque no ha encontrado la bendición de la mansedumbre. Y yo quiero despedir este programa, porque el tema nunca lo vamos a terminar. Quiero despedir este programa y dirigirme a los que están en casa. Con todo respeto, déjeme respetarle mucho, pero decirle lo siguiente. Si usted se deja llevar por algo que se llama chicha, que sale aquí adentro, yo se lo digo porque yo lo he vivido, que sale y empieza a brotar aquí, a dar vueltas aquí en el estómago, y de pronto se convierte en pensamiento y después en palabras y después en acciones, dóblese delante del Señor. No hiera con su lengua, menos con sus manos, aquella persona que está a su lado, sea que sea su esposa o que sean los hijos que han brotado sus lomos. Haga como David. David le dijo a aquellos, si uno que ha brotado mis lomos ha hecho esto contra mí, ¿cómo no lo va a hacer otro que ni siquiera es familia mía, por decirlo en términos nuestros? Tremendo. Aprendamos mansedumbre como nuestro Señor. Él tuvo en poca cosa que aferrarse de ser igual que Dios, dice el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad y haciéndose hombre se hizo como el más vil de los hombres para morir en una cruz y enseñarnos que es posible vencer el pecado en mansedumbre, solamente en mansedumbre. Hoy recuerdo, amado pastor, aquel pasaje extraordinario
Cuando dice la palabra que venían a apresar a Jesús, Jesús estaba en el huerto con sus discípulos y vino Pedro y sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo llamado Malco. Y Jesús le dijo, espérate, guarda tu espada, porque el que saca su espada, a espada morirá. Y el que usa su lengua para agredir, va a ser también agredido de la misma manera. Vamos a despedirnos porque el tiempo nos ha ganado. Incluso le hemos quitado un poquito de tiempo al reloj hoy del canal y decirte y darte las gracias porque nos has acompañado en esta tarde, porque nos has acompañado y esperamos que la palabra que hemos compartido sea de bendición para su vida. Pastor, nos despedimos en una oración, aunque sea breve, por favor. Sí, sí. Nuestro Señor cuando estaba en el monte dijo, no sabe que puedo pedir 12 legiones de ángeles, pero Él resolvió no hacerlo. Padre, enséñanos a que a pesar de que tenemos la capacidad para defendernos, no hacerlo. A pesar de que tenemos el poder para que alguien nos defienda, tampoco permitírselos, sino aprender, Padre, que tú eres nuestro Dios y que de ti viene todo el pago y de que de ti viene la bendición. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos para que pongas mansedumbre en mi corazón. Hoy yo oro para que pongas mansedumbre en mi corazón, para que me enseñes a ser manso, para que me enseñes a ser humilde de corazón. Y para que también a nuestra audiencia los bendigas con mansedumbre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que Dios me los bendiga. Que pasen una buena noche. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida.